Bueno, voy a continuar esta serie hablando de más posibilidades en la diversidad de caminos que hay en relación a la ayuda de los muertos. Porque, bueno, en el capítulo 3 he hablado he hecho una pincelada, un resumen por encima de la diferencia que hay entre un camino en el que no hay compromiso y uno que sí. Es decir, no es que haya explicado cómo es cada camino, pero sí he explicado que hay cosas que no son extrapolables y que hay que tener en cuenta en qué momento y en qué etapa y en qué camino está cada cual. Y bueno, he explicado esto por encima, O sea, hay todo de temas que se podrían agrandar, digamos, hacer como esto de los esquemas, ¿no? De decir punto por punto ampliando cuestiones, pero lo que quiero ahora de momento es seguir dando puntos y pistas acerca de la diversidad de caminos. Y ahora quiero hablar de la diversidad enfocada desde otro punto de vista. Ahora no voy a hablar de las diferencias entre el compromiso espiritual realizado y el no compromiso, sino que voy a hablar de diferentes enfoques. Dos diferentes enfoques que existen en toda esta cuestión de comunicarse con los muertos o ayudar a los muertos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente, hay temas, es lo que voy a comentar ahora, ni siquiera se lo ha planteado, no se ha dado cuenta de que existen estas diferencias y si las ve alguna vez, pues no les da la justa importancia que tienen. Entonces yo, sin entrar a hacer aquí una enciclopedia de cada camino y todo eso, pues simplemente voy a hacer un resumen, un esbozo. Todo lo que estoy dando en esta serie hasta el momento son como pistas. O sea, para mí es hablar casi superficialmente, ¿no? Es como señalar puntos, pero son pistas. Es una manera de ir poniendo sobre la mesa pistas y puntos sobre este camino para que la gente que lo escuche, tenga un material de reflexión y esto le ayude en su propio proceso espiritual, en sus propios caminos, para su propio discernimiento. Porque, mi camino, aunque mucha gente pueda pensar por lo que estoy diciendo aquí y por lo que digo en otros vídeos, que es muy anubísico y que lo mío es lo de los muertos y ya está, en realidad no. En realidad no, mi camino es el camino de la consciencia. Es un camino destinado al desarrollo de la consciencia, el mío propio y el de otras personas. Que así se me definiría a sí mismo Miguel en alguna ocasión más adelante, ¿no? Es como decir, Miguel trabaja con la consciencia. Es todo un tema del desarrollo de consciencia. Ayudar a los muertos también tiene que ver con el desarrollo de la consciencia, porque básicamente los problemas que uno tiene a veces que le impiden transitar, esté vivo o esté muerto, tienen que ver con tomas de conciencia y cuestiones de la consciencia. Entonces, por eso hablo tanto del discernimiento. Es tan importante en mi camino el discernimiento y otra cosa que también repito mucho, las encrucijadas vitales, el conocimiento de las encrucijadas son partes muy importantes de mi camino porque las dos tienen que ver con consciencia. Tomas de conciencia, reflexión y discernimiento. En fin, una y otra vez son cosas que se me repiten mucho. Entonces, de manera inevitable, todo lo que yo comente o hable por aquí o en mis libros, va a tocar estas teclas una y otra vez. Entonces, avanzando. Temas. Vamos a ver. Hay dos enfoques prioritarios en el asunto de escuchar a los muertos, comunicarse con los muertos o ayudar a los muertos. Y esto ahora no tiene nada que ver con si te has comprometido o no, con si eres chamán o no eres chamán. Puede ser cualquier cosa. Puede ser, un espiritista, medium espiritista de estos, puede ser un chamán o puede ser un místico, vamos a decir, de su propio ritmo. O, iba a decir puede ser de alguna de las religiones bíblicas, pero no, porque las religiones bíblicas en realidad, si eres creyente y practicante serio de alguna de las tres religiones bíblicas, no vas a hacer algo de lo que voy a hablar ahora, que es uno de estos dos enfoques, ¿vale? Y ahora explicaré mejor a qué me refiero.
Así que, bueno, como decía, hay dos enfoques que se vienen practicando en este camino. Uno, que es el más difundido actualmente, tanto en libros como en películas, en series, en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. De hecho, está tan difundido que la mayor parte de gente ha interpretado que el único modo de comunicarse con los muertos es este, que es llamar a los muertos, invocar a los muertos, hacer un rito X o una cuestión X para permitirles, digamos, el acceso a este plano y comunicarse con los presentes, diciendo, pues, o sea, ofreciéndose, pues si alguno necesita ayuda o necesita comunicar algún mensaje o algo así. Este es el método que se ha venido practicando, por ejemplo, en todo el espiritismo, ¿no? Es el método de la tabla Ouija, es el método de otros modos de invocación que no utilizan pues, la tabla Ouija, pero que igualmente pues, tienen que ver con llamar, con traer a este plano. Es un método muy antiguo, tan antiguo que ya sale reflejado en la Biblia. En la Biblia hay un pasaje en el que sale un personaje llamado la bruja de Endor. Es una mujer que sabía invocar a los muertos, o sea, podía llamar al muerto que le dijeran, llama a este muerto, llama a aquel muerto, y podía hablar con ellos, como a demanda, ¿no? Por así decir. Bueno, o sea que esto es antiguo. De hecho, la llamada necromancia, en su etimología, en su significado más profundo, significa básicamente adivinación a través de los muertos. Es decir, llamas a los muertos y los muertos te cuentan cosas. Esta es una práctica prohibida, totalmente prohibida por la Biblia en su origen hebreo. La Torá hebrea prohíbe esta práctica. Los cristianos que asumieron parte de las normativas judías, pues esta también la conservan, es decir, tú no verás a un católico, vamos a decir, creyente, religioso de verdad, ponerse a invocar muertos. Esto la Iglesia no lo favorece y creo que otras partes del cristianismo tampoco. Y bueno, mi conocimiento del Islam es mínimo, pero me da a mí toda la sensación de que tampoco estas prácticas no. O sea, por lo poco que sé, no. ¿Por qué? Porque la raíz de estas tres religiones son los mismos textos antiguos. Todo viene pues de las mismas cuestiones antiguas. Entonces, aún y a pesar de que hay el episodio de la bruja de Endor, precisamente es un episodio polémico porque pues esto estaba prohibido. Entonces, bueno, menciono esto para que se vea lo antiguo que es. O sea, no voy a hacer ahora pues, un recorrido más exhaustivo. He leído libros sobre prácticas mágicas en la antigüedad y bueno, si uno se pone a rastrear, pues habría mucho que hablar de lo que los diferentes pueblos nativos han hecho sobre esto, sobre este tema de llamar a los muertos o sobre, bueno, lo que se piensa, pues sin textos escritos, pero hay culturas, ¿no? Pues que se deduce pues, que tenían este tipo de prácticas como cosa asumida. No voy a ahondar en esto, solo quería decir, es muy antiguo. No es un invento moderno, aunque pues desde el nacimiento del espiritismo, en parte, pues, lo popularizó y lo, digamos, organizó, lo puso más en el escenario Allan Kardec, pero bueno, hay muchas más cosas ahí que habría que decir, pero desde el nacimiento del espiritismo, digamos que esto se puso muy de moda en su momento, la invocación a los muertos, y esto se ha quedado ahí. O sea, es una moda que llegó para quedarse y entonces hay mucha gente que actualmente asume esta clase de prácticas y las considera incluso correctas como un buen camino para comunicarse con los difuntos. Y pues muchas veces se dice que es para ayudar a los difuntos, pero otras veces esto se utiliza efectivamente, como en tiempos de la bruja de Endor, para obtener información. La información te la traen los muertos. Esto es lo que se dice y esto es lo que se practica en determinados círculos. Entonces, este es
un camino, es lo que te vas a encontrar. Si tú quieres ayudar a los muertos, si tienes esta vocación naciente o sientes ese llamado y empiezas a tener sueños con el tema, como me pasaba a mí hace, qué sé yo, 25 años o así, antes de empezar a escuchar a mis guías, pues esto es lo que te vas a encontrar cuando te pones a buscar tanto en libros como en internet. Entonces, bueno, yo vengo a decir, ojo al dato, porque este no es el único camino y este no es el camino que yo ando. Una vez más, soy un bicho raro, tan raro, que de hecho mis guías siempre me han dicho, a pesar de tener a Anubis como uno de mis guías principales, no andes llamando a los muertos, no es demasiado bueno hacerlo. En todo caso, no es tu camino. Así que, salvo rarísimas excepciones que tuvieron lugar al principio de mi camino o que se han dado muy puntualmente, es decir, excepciones que tienen que ver con algo, pues bueno, ya comentaré, porque las excepciones, salvo muy contadas excepciones, yo nunca llamo a los muertos, nunca los he llamado, o sea, no. Lo que sí me sucede es que trabajo con guías, como ya he dicho en el capítulo 3. Yo trabajo con 2 guías, bueno, trabajaba con 2 guías, ahora son más. Ahora mi ecosistema ha crecido y aquí hay un coro de seres a mi alrededor y hay toda una serie de cuestiones. Esto es muy complejo ahora mismo, más complejo que cuando empecé, porque entenderse con 2 es relativamente fácil, pero bueno, ahora mismo, en fin, tengo aquí bastante más complejidad. Pero inicié mi camino trabajando con 2 guías y entonces ellos me dijeron en determinado momento que me traerían a las almas que necesitaran ayuda. ¿Vale? Ellos mismos me dijeron, nosotros te traeremos los espíritus o las almas que necesiten ayuda. Tú solo tienes que escuchar. De manera que mi camino finalmente consistió en mantenerme lo suficientemente, digamos, en funciones y disponible posible como para que, si en un momento dado me llegaba a mi presencia, a mi espacio, a mi consciencia, el reclamo, el llanto, la expresión de almas en problemas, pues yo pudiera escucharlo y prestarle la debida atención. En medio de mi iniciación y de esta ordenación de mi camino, por así decirlo, pues porque fue como un poner orden, fue como que mis guías me aclararon cómo iba a ser la cosa, pero entre medias hubo un largo tiempo, no sé decir si duró unos meses o un año, pero hubo un largo tiempo en el que hubo desorden, que también es normal cuando vives una iniciación en la sombra y luego te quedas sola con todo el pastel y bueno, vas haciendo lo que puedes. Y en ese tiempo de desorden lo que sucedía es que yo no podía casi ni salir a la calle porque automáticamente se me pegaban toda clase de muertos. Y no, bueno, como me llegaba su energía, sus emociones, sus sensaciones, sus pensamientos, pues mi diario vivir estaba, bueno, lleno de tiempo que tenía que dedicar a dialogar con ellos y ayudarles a transitar, porque si no, es que yo no podía casi ni, vamos, o sea, estaba con mi sistema energético saturado, colapsado por estas cosas. Me quitaba claridad, me quitaba percepción para otros temas, me quitaba concentración, me quitaba bienestar físico, porque era todo el tiempo, era un vaivén, o sea, cada vez que te llega un muerto y es un muerto en mal estado, que tiene problemas, bueno, pues ¿qué pasa? Que te empiezas a encontrar mal. Entonces realmente necesitas aplicarte a eso y a darle salida de algún modo, darle ayuda, porque si no es que tú tampoco respiras. ¿Me explico? Entonces, bueno, hubo unos meses bastante difíciles al respecto, así que sé lo que es atender muertos de uno a uno y muertos particulares que vienen cada uno de, yo qué sé, de una situación. Y sé lo que es atender muertos, pues que a lo mejor sencillamente, pues sí, no se han dado cuenta de que han muerto, o de que se han muerto en su casa y simplemente no saben qué hacer, o muertos que están entretenidos por la ciudad y vienen contigo porque les llamas la atención por cualquier razón. Bueno, parte de este proceso está relatado en el capítulo 2 de mi libro de monología.
porque, bueno, pues allí relato cómo es que me di cuenta que muchas almas de fallecidos no solamente no se liberaban, no iban al cielo ni a ninguna parte bonita, sino que eran atrapadas en lo que mis guías me mostraron como redes de trabajo forzado. Entonces, una cuestión, bueno, que a mí me horrorizó, me puso los pelos de punta y dije, pero bueno, cuánta imaginación tengo, pero qué es esto horrible que estoy escuchando, pero que 21 años después puedo decir, es cierto, esto existe y bueno, habría mucho más que hablar de esto. Pero quiero decir que esto yo lo percibí en una etapa en la que, bueno, las cosas eran así y de todos modos fue una etapa que mis guías permitieron para que yo aprendiera y tuviera un vistazo, digamos, en perspectiva de todo lo que había al respecto, para que yo me hiciera una idea y para que yo aprendiera cosas, para que yo fuera despertando en la consciencia. Entonces, esta etapa se terminó en determinado momento y ellos dijeron, bueno, nosotros vamos a tratar de filtrar lo que llega a ti, o sea, lo iban a filtrar y, bueno, lo que pasa es que digo tratar de filtrar porque, a ver, los guías pueden hacer una protección y hacer un filtro a tu alrededor y traerte pues solo los temas que van con tu alma, pero luego pues entra tu libre albedrío. Significa que si yo por X circunstancias tomo decisiones que me van a exponer o que me voy a meter en un sitio que está lleno de muertos y que no sé qué, bueno, pues es bastante inevitable que en determinado momento, digamos, se me queden otros muertos cercanos a mí, porque a veces, pues en el plano, digamos, de los pensamientos subliminales o subconscientes, además, a veces resuenan conmigo misma y yo misma, de algún modo, digamos que soy afín a su energía, es decir, que no es tan simple esto que la gente piensa a veces, que si tienes guías que te protegen ya no te toca nada. O sea, ya como que hacen un muro a tu alrededor y ya no te entra nada. Bueno, es que depende. Es que depende porque a veces eres tú misma que sientes un interés hacia ciertos temas y que te hace compatible, por así decirlo, con la energía de ciertos muertos que a su vez se sienten atraídos por ti. A veces también los guías te dan unas pautas, te dicen, te intentan dar unos consejos, pero tú, sobre todo al principio, pero bueno, nos pasa mucho a los seres humanos que tendemos a hacer a veces lo que nos parece. Y a veces pensamos que los guías exageran. Y a veces pensamos que, bueno, que si nos salimos un poquito de las normas no pasará nada. Bueno, esto lo he hecho, me ha pasado muchas veces y bueno, luego siempre hay unas consecuencias, porque las normas y los consejos se te dan por alguna razón. Pero tú, pues eres como, mira, los seres humanos somos como los niños pequeñitos. Te dan unas normas de seguridad en casa, pero luego el niño pequeñito siempre hay un momento que tiene que probar a ver qué pasa. Ahora que no lo ven, dice, ahora que no me ve nadie voy a hacer esto que me han dicho que no haga. Mira, es súper típico. En el camino espiritual está lleno de esto. Y yo, a pesar de haber reflexionado un montón de veces sobre esta cuestión, lo sigo haciendo. O sea, me sigo dando de cabeza con la pared cada vez que me descubro contrariando consejos que se me dan por mi seguridad. Nos cuesta. He llegado a la conclusión de que esto va con el ser humano. Nos cuesta. Nos cuesta y por eso existe pues un mito como lo de Adán y Eva, el jardín del Edén. O sea, bueno, y hay más mitos parecidos en los que al ser humano se le dice una cosa y ¡ay! ¡Jope! Siempre hay algo que dices, bueno, podría hacer esto o podría hacer aquello. Incluso hay gente, personas que pues hoy en día piensan desde su perspectiva espiritual incluso pues que no hay que obedecer a los guías, que no hay que dejarse aconsejar por seres X, porque el ser humano lo que tiene que hacer es tener sus propias experiencias y llevar la contraria, que es muy sano. Te dicen, te aconsejan ser como un adolescente, ¿no? Llevar la contraria, yo qué sé. Hay gente que enfoca así la vida espiritual. Entonces, bueno, te puedes encontrar con esos consejos y puedes incluso creer que si has estado obedeciendo a tus guías durante un tiempo, has estado haciendo mal, te has estado perdiendo algo. Entonces, temporalmente los desoyes, empiezas a hacer experimentos, vives las consecuencias. Vives las consecuencias. Y entonces, bueno, con esto que quiero decir, que hay que dar por sentado que incluso teniendo la mejor protección del mundo, siempre va a haber momentos en los que te pueden pasar cosas, te pueden llegar muertos, en fin, las cosas no son ideales ni son de libro.
Así que, bueno, yo he tenido en realidad, por lo tanto, la experiencia que en el vídeo en los anteriores decía que en realidad no, que no me había dedicado a, digamos, a esto de los muertos de a pie, la gente normal y corriente, de uno a uno. Sí, he tenido esa experiencia, pero, digamos, la he vivido en cierta etapa de mi vida y puntualmente, pues cuando, pues yo qué sé, me voy a un sitio muy concurrido o hago cosas que tal, me salgo un poco de tal y bueno, y atraes una serie de presencias o se son atraídas ellas por ti, por X circunstancias. Pero lo que quiero decir es lo que no es parte de mi camino y que ese consejo sí lo he seguido a rajatabla, es no invocar a los muertos. No invocar a los muertos. Ya explicaré en un próximo vídeo las razones por las que no. ¿Vale? Este vídeo tiene que ser corto, ya llevo 20 minutos hablando y solo tiene que servir para señalar que no es general el camino de invocar a los muertos para hablar con ellos, que se comuniquen y poderlos ayudar. Solo es una posibilidad. Y además no va con la Biblia. Esto lo digo para todos los bíblicos que me puedan llegar a escuchar o la gente que tenga cultura bíblica. No va con la Biblia, al que le interese. Yo no, o sea, a mí el tema de la Biblia yo ni lo sabía al principio, no tenía ni la menor idea de estas cuestiones. Si yo no invoco a los muertos es porque tanto Miguel como Anubis me dijeron no lo hagas. De Miguel se podría sospechar, entre comillas, que como tiene una conexión con la Biblia bastante importante, pues claro, pues él está con los rollos bíblicos, dirán algunos, no, es que claro, este es sospechoso que viene de la época de los hebreos y claro, pues él va con la Torá y con la Biblia y por eso pues no le gusta invocar a los muertos. Bueno, pero ¿y Anubis? ¿De dónde viene Anubis? Mira, yo no tengo muy claro cómo definir Anubis. O sea, esto ya lo he dicho en algún vídeo. O sea, más de uno. Anubis para mí es el misterio misterioso, pero sí tengo bastante claro que tiene algo que ver con África. Y allí sí, se puede llamar a los muertos y tal. O sea, bueno, Anubis no tiene la menor sospecha de proceder de cuestión bíblica y sin embargo él ha sido muy clarito al respecto. No llames muertos. No llames muertos, no hagas eso. ¿Ok? Ya explicaré, como digo, ya explicaré por qué. O sea, las razones que me han dado, porque me han dado razones. Mis guías, como ya he dicho, están en el camino del desarrollo de la consciencia, por lo tanto, siempre me dan explicaciones. Las que pueden, las que están dentro de mi capacidad de comprensión, pero siempre me dan alguna explicación para que yo vaya rumiando, vaya reflexionando y vaya tomando conciencia de cosas. Solo ha habido dos excepciones en lo de llamar a los muertos. La primera fue justo en mi iniciación, al principio de mi camino. ¿Pero por qué? Si alguien ha leído La sanación de los infiernos lo entenderá. Me vi embarcada en un proceso muy complicado de sanar una casa que estaba llena de muertos y había varias historias trágicas solapadas y entrelazadas entre sí, que además eran de diferentes tiempos. Entonces, para sanar la historia de la familia, digamos, central, que había sido asesinada y los cadáveres escondidos y tal, hubo que hacerlo en varias sesiones, porque claro, no, era todo tan extenso, era todo tan complejo, tenían que intervenir ángeles diferentes, energías diferentes. Yo y mis amigas teníamos que descansar, no era como, ala, te pones y estás allí 24 horas escuchando. Yo tampoco podía sostener eso. Pero es que vamos, que no es sano, no, bueno. Entonces hubo que hacerlo separado, en días separados, en sesiones, hubo que descansar, hubo que darnos tiempo, también había que dejar tiempo de que se reacomodaran las energías tras lo que se hablaba en cada sesión, de ir escuchando precisamente a esas almas en estado traumático. Entonces, en ese caso, sí, no hubo otro remedio más que llamar, por así decirlo, a declarar, como en los juicios, se llamó a declarar a las almas de los muertos implicados. Y esto se hizo en varias ocasiones, pero tenía un sentido. No es espiritismo de vamos a llamar a los muertos que estén por aquí, o vamos a llamar a los muertos que necesiten ayuda. No. Aquí es el momento de introducir un camino muy específico, que es el camino de Anubis, propiamente dicho. Es el camino de los juicios de almas.
juicios de muertos, como él dice. En eso Anubis es brillante, es su rol. O sea, se le ha retratado muchas veces como el que acompaña a las almas. La caricatura del perro, bueno, se le asocia con guardián de almas por aquello del perro, pero no. La verdadera esencia y personalidad intensa, profunda, incluso sobrecogedora de Anubis se despliega cuando se le permite, porque se hace un espacio para eso y hay alguna persona que lo puede, digamos, canalizar, se le permite salir como juez de almas, y entonces empieza a llamar a declarar a los implicados en alguna clase de evento trágico, por ejemplo, del pasado, o en un conflicto, algo sin resolver. Y eso es Anubis, y lo demás son cuentos. O sea, cuentos para niños que sí, también le gustan porque es muy niñero y es un juez al que no se le caen los anillos y es muy capaz luego de metamorfosearse en niñero y jugar al corro de la patata, como se ve en algunos dibujitos que a veces he compartido, o hacer toda clase de cosas para llegar a las almas, pero no en vano los egipcios lo representaban al lado de la balanza pesando corazones. Anubis tiene todo que ver con la justicia, es de la facción de la justicia, lo mismo que Miguel. Dicho sea de paso, por eso también en el arte cristiano antiguo también se le representaba con la balanza. Y en los textos hebreos antiguos en ocasiones se dice también no solamente que estaba como defensor del pueblo de Israel, sino que existen textos extrabíblicos que hablan de que, bueno, pues que reprende a los demonios y que defiende a las almas, que debate por defender, por ejemplo, se dice que debatió y defendió por el alma de Moisés. Bueno, hay una relación. Pero digamos, el que realmente destaca o ha destacado en mi vida como juez de almas, es Anubis. Y en ese sentido, pues sí, con la autoridad del juez. Y si tienes a Anubis en su faceta de juez, como guía de tu alma, guía principal, vamos a decirlo en términos africanos, en términos yoruba o en términos de la santería dominicana o de estos sitios de religiones afrodescendientes. Si en tu cabeza tienes a Anubis en faceta de juez, tienes toda la autoridad del mundo y todo el permiso del mundo para que si él te lo dice y te dice tienes que llamar a tal y cual muerto a declarar, lo vas a poder hacer. Y eso se va a realizar, o sea, se va a dar, esas almas van a venir, porque la autoridad del juez es la autoridad del juez. Pero por hacer esta comparación, como se va a ver, es muy diferente llamar a declarar a alguien en un juicio que simplemente sentarse un grupo de amigos y de amigas o de no sé qué y decir, bueno, vamos a rezar y vamos a llamar a los muertos. O ni siquiera rezar, vamos a llamar a los muertos a ver quién está por aquí. No tiene nada que ver. Los juicios son una cosa muy formal, se hacen a puerta cerrada normalmente, con una serie de protocolos, hay una serie de guardianes vigilando qué es lo que entra y qué es lo que sale. En ese contexto es que yo llamé a los muertos las 2 veces que los llamé. Una que fue al principio de mi camino y en otra ocasión, pues bueno, ha sido más recientemente en relación a una serie de muertos familiares que no acababan de transitar, ¿vale? Temas, bueno. Pero es por esta razón, o sea, si la cosa se mueve de esta manera, pues es, bueno, hay como un permiso, hay una dispensa. Convocar desde un juicio con la autoridad de un juez del más allá a unos muertos a declarar tampoco tiene nada que ver con lo que hacía la bruja de Endor. Me explico. O con llamar a los muertos para averiguar cosas, como muchas veces se hace, ¿no? Se hace, pues porque se hace, pues que hay gente que llama a los muertos y los pone a trabajar, a enterarse de cosas. Y luego, pues, ¿qué hace? Pues vende esas consultas, es decir, le pagan para esas consultas, la gente va, se consulta con esa persona, los muertos le cuentan cosas y entonces, bueno, hay todo un trasiego de información y de cosas con todo esto. Bueno, no voy a hacer comentarios sobre esta práctica, solo voy a decir, no es eso lo que yo hago.
Anubis esas historias no las hace. Para nada, no es su camino. Es como decir, mira, es un juez, ¿vale? Que a veces se disfraza o hace de, pues eso, de niñero y te puede hacer hasta chistes y bromas y te hace reír y dices, pues no sé, pues no me parece tan severo, ¿no? Pero mira, es un juez. Y esto de andar cotilleando y andar con el correveidile este de los muertos que te van trasegando información de aquí para allá y si a ver si mi marido me ha puesto los cuernos o a ver, dígame qué es lo que hace mi vecina o la competencia, bueno, no se aviene Anubis a esta clase de cuestiones. No es lo suyo, no es lo suyo. No voy a entrar, ya digo, a debatir si están bien, si están mal, no es lo suyo. Y Miguel tampoco, porque Miguel sí que una vez se enojó con esto y dijo que no quería ni oír hablar, que ni él, que ni los ángeles eran, que no eran espías y bueno, en fin. O sea que tengo dos guías iniciales de cabeza, por así decirlo, que esta clase de cosas pues no les han gustado nunca, entonces yo no he podido andar ese camino ni aunque en ocasiones al principio hubiera pensado que tal vez no estaba mal, ¿no? Pero no, es como no. Entonces, yo esas cosas no las hago, ¿vale? Pero bueno, pues sí he podido ayudar a almas, pero como digo, es un camino diferente, mis propios guías me las traen. Y luego, pues hay algunas que llegan, digamos, espontáneamente o de manera, vamos a decir, más o menos esporádica y accidental, debido pues a mi devenir diario y a mis propias decisiones. Yo si me empeño, claro, puedo hacer lo que me dé la gana, por supuesto. Pero bueno, pues ese es otro tema. O sea, el camino espiritual que tengo es el que es. Entonces, bueno, voy a dejarlo aquí porque ya son 30 minutos y no me quiero pasar. Pero seguiré hablando y hablaré más de las razones, por ejemplo, que me dieron para no invocar a los muertos, digamos, de la manera, pues eso, que la gente pues suele pues ver en los medios de comunicación, el espiritismo estándar, tal y como se conoce, digamos, a nivel de calle.